Mi nombre es Jesús Vázquez Porras y hoy vamos a conversar acerca de los artículos de investigación o también conocidos como scientific paper. Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Son todos los artículos de investigación del mismo tipo? ¿Cuántos tipos de artículos de investigación más prevalentes en el mundo científico se conocen? Es lo mismo un artículo original con un artículo de revisión y un artículo de metaanálisis. Eso es lo que ahora vamos a pasar a responder. Primero, quiero mencionar que en términos generales, independientemente del tipo de artículos, todos ellos son nominados como artículos científicos o papers. ¿Qué es un artículo científico? Es un modo que tienen los investigadores, los académicos, para hacer difundir los resultados de sus investigaciones. Acá quiero puntualizar dos tipos de investigaciones. El primero, aquel investigador que hace el trabajo inédito y como consecuencia de ello publica sus hallazgos. Estamos hablando, en este caso, de un artículo original. A diferencia del investigador que coge los artículos originales, consensúa sus resultados y hace una publicación denominada artículo de revisión. También hay investigadores que no solamente consensúan los resultados de un artículo original, sino que además hacen un análisis estadístico de los hallazgos originales. En ese caso, sería un artículo de revisión tipo metaanálisis. Estos son los tres tipos de artículos científicos muy utilizados: el artículo original, el artículo de revisión y el artículo de revisión tipo metaanálisis. Dependiendo del libro que vayamos a leer, existen, en términos generales, 6 diferentes tipos de artículos: el artículo original, el artículo de revisión, el artículo de metaanálisis, el estudio de caso, la reseña y las normas técnicas. Para el caso de mis estudiantes de la Universidad Peruana de los Andes, se les ha pedido artículos de cualquiera de estos dos tipos: artículos de revisión o artículos de metaanálisis. Miraremos la característica de estos artículos. Empezamos por el artículo original, también denominado artículo científico o artículo de investigación. La característica fundamental, como todos los artículos, es que en la publicidad está el nombre del artículo. Cuando yo leo la palabra artículo original, ya tengo que entender de que los datos que se ofrecen en este artículo son datos inéditos, producto de la investigación.
¿Mm? La estructura que utiliza el investigador para publicar un artículo original es la estructura del tipo IMRID, que significan introducción, método, resultados y discusión. Entonces, vamos a decirlo de otra manera. Cualquier investigador, cualquier científico, al obtener resultados de su trabajo investigativo, lo primero que va a hacer es publicar los datos y la información inédita de esa investigación. Ese artículo se denominará artículo original. El contenido de este artículo original puede ser muy serio, poco serio e inclusive no tan relevante por su contenido. Pero finalmente, cualquiera de ellos es un artículo original. Un artículo de revisión, o también llamado revisión sistemática o review, tiene como característica fundamental que quien publica este artículo de revisión no es quien hizo el trabajo inédito, todo lo contrario. Las fuentes que utiliza el investigador de un artículo de revisión, esas fuentes son los artículos originales. Dicho de otra manera, para que un investigador publique un artículo de revisión, tiene que haber revisado muchos artículos originales respecto al tema de su interés. Es una especie de consenso, es una especie de evaluación de resultados entre los artículos originales. Es el artículo de revisión considerado la publicación de más alta jerarquía científica, porque al consensuar resultados de artículos originales, se observará la calidad, el aporte científico y la utilidad práctica del tema publicado. A modo de conclusión, podemos decir que un artículo de revisión manifiesta toda la verdad sobre un determinado tema y las publicaciones hasta el momento que se hace el artículo de revisión. La revisión sistemática, o también llamada review, es en sí información cualitativa de un tema en particular, porque como característica fundamental es que se ha empleado poco o nada de estudios estadísticos para llegar a una conclusión. En cambio, el artículo de metaanálisis, fíjense, metaanálisis, para algunos autores, es un tipo de artículo de revisión. ¿Ven? Es un tipo de artículo de revisión, acá estamos observando. Al igual que un artículo de revisión, su fuente informativa y de datos son los artículos originales. ¿Eso qué quiere decir? Que el investigador que va a publicar un artículo de metaanálisis, él no ha hecho el trabajo inédito.
El trabajo inédito lo hizo quien publicó el artículo original. Lo que está haciendo este investigador es recopilar la información y hacer un trabajo cuantitativo, un trabajo estadístico de los hallazgos en los artículos originales. Al igual que un artículo propio de revisión, un artículo de metaanálisis constituye una fuente consensuada de información cuyo aporte a la ciencia es de mucho realce. Otro tipo de artículo, tenemos el artículo llamado estudio de caso, como su nombre lo indica, se publica el hallazgo en un caso en particular. Ejemplo, un caso clínico. Acá vemos un titular. COVID-19 en embarazo gemelar atendido en el Hospital Quito de la Policía Nacional en el año 2020. Entonces, este estudio de caso tiene como particularidad ser una información sobre un caso clínico en particular. Otro tipo de artículos serían la reseña u opinión del autor o carta al editor. Nosotros en esta parte del curso no vamos a utilizar este tipo de artículos. Tampoco vamos a utilizar las notas técnicas, que son una forma de comunicación muy breve que se utiliza pues en lugares donde hay ejercicios de función, como en el caso del laboratorio. Mis queridos amigos, Dios mediante, nos vemos la próxima clase. Bye.